Saludos, mis queridos. Somos ese séquito amoroso que tanto les ama y estamos aquí con ustedes, hoy abrazándoles. Nos arrimamos hoy, en este momento sagrado, para abrazarles y entregarles un poquitito de ese amor que hay desde este otro lado, de amor de familia, de amor de unión, de amor sagrado, de ese amor que impulsa a crecer, que impulsa a unirse, que impulsa a venerar todo lo que son ustedes como seres humanos. Y ese amor que si lo pueden absorber profundamente, les invita a honrar profundamente a lo que son, no solamente a ustedes mismos, sino a los otros seres humanos que los rodean. Hoy le vamos a dar un pequeño cuento, porque sabemos que a los seres humanos y a nuestro socio le encantan los cuentos. Los cuentos son para aquellos seres humanos que están listos para crecer en la veracidad. Oh, querido espíritu, pero los cuentos son para los niños. Son mentiras que les contamos a los niños para que puedan dormir bien. Eso puedes decir tú, ser humano. Pero ¿qué tal si son verdades? Verdades muy profundas. ¿Qué tal si una planta, cuando deja salir su flor, esa flor es el cuento más maravilloso que ella va a contar en la primavera? Oh, pero ese cuento solamente es para las abejas y para las mariposas. Pero la vida es otra cosa para un ser humano preocupado, para un ser humano adulto. La vida no es flores ni cuentos, la preocupación y miedo. Oh, pero esta historia es para aquellos que desean escuchar a su niño interno. Es para aquellos que desean sentarse y que la vida pase delante de ellos como un hermoso cuento, como un hermoso cuento. Y es aquí un ser humano que un día salió a caminar. Un ser humano que era diferente, que no era como todos los seres humanos, aunque muchas cosas se les parecía. Ese día que salió a caminar por un camino de la naturaleza, iba muy preocupado, y en esto se le parecía al resto de los seres humanos, porque este ser humano ese día estaba muy preocupado. Y entonces pensó, oh, debo ser un ser humano adulto, debo empezar a pensar en este camino que me ha planteado la vida. Y de repente miró hacia adelante y su camino comenzó a volverse cada vez más sinuoso y el paisaje más escarpado, como el de una montaña. Muy difícil de subir, muy difícil de avanzar. Y entonces se frenó y le habló a Dios, porque este era un ser humano que había hecho un camino, que venía evolucionando hace tiempo, y decidió hablarle a esa gran sabiduría que lleva dentro. Y le dijo, oh sabiduría interna, oh Dios, se ve que tú sabes que debo pasar esta nueva prueba, porque yo ya he entrado en una nueva etapa de mi vida. Y entonces pasaré esta prueba tan difícil. Y comenzó a mirar hacia adelante y esa prueba comenzó a volverse cada vez más difícil. Había una gran montaña delante de él, tan grande
que casi no se veía la cúspide, aunque aún habían unas nubes y se veía una pronunciada cúspide hacia allá arriba, y hacia allí llegaba el camino, muy alto. Y le dijo: oh Dios, creo que esta prueba va a ser tan difícil que cuando pase te conoceré profundamente. Y por fin me habré vuelto feliz y adulto. Y la montaña creció tan alto que no pudo ver la cúspide, no pudo ver la punta. Traspasó las nubes y toda su visión. De repente un viento comenzó a soplar, comenzó a nevar, y el camino se volvió cada vez más y más difícil. Apenas se había dado un paso y el camino era infranqueable. Comenzó a dar los siguientes pasos y las flores que rodeaban su camino, el ser humano, se comenzaron a secarse, a desaparecer. De repente se hizo un invierno profundo y helado. Todo era desértico y hielo, frío, y aún no había comenzado a subir su montaña. Dio unos cuantos pasos más y se detuvo a mirar hacia atrás, y miró que hacia atrás había vivido en un prado verde, florido, y se sentó preocupado este ser humano y se dijo: ¿qué he hecho mal? Hay algo aquí que no está funcionando correctamente. Es que merezco este camino. Y la montaña aún se puso más elevada y se hizo mucho más frío. Y el ser humano, casi sollozando, se comunicó con ese Dios, pero esta vez no para afirmarle nada, sino para preguntarle: ¿qué está sucediendo? ¿Qué necesito saber, querido espíritu? Y en ese momento el espíritu apareció. Se desnubló, apareció una luz, y allí un ángel muy gracioso se reía y le dice: oh, querido ser humano, tú me has pedido que el camino sea difícil porque quieres ser grande. Pues allí está tu camino. Es el que has pedido. El ser humano miró hacia allá. Estaba confundido. oh, yo no he pedido esa montaña. oh, sí, tú la has pedido. Pediste que el camino sea muy difícil. Lo reafirmaste una y varias veces, tan solo hace unos instantes atrás. Oh, eso fue hace mucho tiempo, fue hace mucho tiempo. Oh, para nosotros, querido ser humano, le respondió el ángel, es hace tan solo un instante. Pediste que el camino sea difícil. Pediste que sea muy difícil encontrar la adultez, la madurez y a tu yo superior. ¿En qué momento pedí eso? ¿En qué momento se me escapó la dicha que traía? En el momento que predijiste que el camino a amarte, a vivir una vida eterna, sería difícil. En ese momento tu montaña comenzó a crecer y a crecer. Mira, querido ser humano, la vida es lo que haces de ella, y puedes construir tu vida en base a tus creencias todo lo que quieras, porque Dios está dentro tuyo y no en la punta de esa montaña. Y cuando te propones profundamente que el camino debe ser difícil, solitario, triste y con mucho miedo, entonces el camino así lo será. Cuando
pretendes crear tu vida a partir de las miradas de otros seres humanos que viven de esa forma, entonces tu vida comienza a ser exactamente de esa forma que tú la estás creando. Pero en cambio, cuando te detienes a una orilla del camino, como estás haciendo ahora, a repensar esa historia y decides que tu vida puede ser de otra manera, entonces comienza esa montaña a cambiar. Fíjate un instante, ser humano. De repente el ser humano asombrado miró y esa montaña había bajado de altura. Se había hecho más pequeña. Aún estaba escarpada, pero podía ver su cúspide. No hacía tanto frío. De repente había salido el sol y algunas flores estaban naciendo a la orilla del camino. Querido ser humano, cuando te dicen que el camino a Dios, que el camino a la adultez, que el camino de la vida debe ser realmente muy difícil y muy preocupado, entonces es que así se vuelve. Cuando el camino de la vida merece ser otra cosa, es cuando tú adentro tuyo realmente disipas tus miedos, disipas tus engaños y realmente vives enamorado de ti. ¿Sabes, querido ser humano? Pocas personas en esta tierra viven enamoradas de sí mismas. Y por eso vas a encontrar muy pocos seres humanos que puedan decirte que viven la vida de esta otra forma. Y van a decirte la mayoría de los seres humanos, en especial los adultos, que la vida debe ser vivida de una forma triste, de una forma preocupada y en especial con mucho miedo, preocupándose por todas las cosas materiales que poseen, preocupándose por las cosas que aún no han sucedido y en especialmente preocupándose por una cosa, por la muerte. Oh sí, ser humano, le dijo el espíritu al ser humano, todos los seres humanos que fingen ser adultos se preocupan por una sola cosa, por la muerte. Todos están esperando el momento de su muerte. Todos están esperando el momento del gran dolor. Todos están esperando el momento del sufrimiento profundo. E intentan, en vano, alejarse de ese momento. Y hacen que ese camino de la vida sea muy escarpado, muy difícil y realmente muy penoso. Porque en la medida que siguen intentando escapar de la muerte, se encierran, se aíslan, temen. Y el camino realmente se vuelve imposible de transitar. Tan difícil, mi querido ser humano, mi querida ser humana. Y esto lo decimos porque este ser humano puede ser un hombre o una mujer. Es que realmente puedes elegir tu camino a tu medida. Dios no elegirá por ti, ser humano. Dios jamás elegirá cómo transitar tu camino. Tú lo eliges, porque tú eres Dios. Y porque tú eres el que haces tu camino a tu medida. Y puedes llamar a este cuento y a esta canalización, tú eliges tu camino a tu medida. Porque así es, querido ser humano. Cada uno de ustedes elige el camino que decide transitar. Y cuando comienzan a dar esos pasos, pues el camino se vuelve realidad. Y entonces te reafirmas a ti, ser humano, oh, viste, querido ser interno. Y le dices a algún amigo y a otro ser humano que está ahí cerca, oh, fíjate cuán razón yo tenía. El camino debía ser muy difícil.
Y para aquellos que hayan caminado tantos caminos como pueden ser el Camino de Santiago o subido a alguna montaña, el Everest, la Concagua, cualquier montaña. Aquellos seres humanos que piensan que su camino debe ser difícil, pues lo transitan difícil. Y aquellos que saben que el camino de la vida es otra cosa, pues entonces hay un hermoso helicóptero esperándoles ahí para subirles a la cúspide, o tan solo se quedan disfrutando la base de la montaña porque saben que pueden rodearla y no necesitan subir, porque allí arriba, mis queridos, solo encontrarán frío y muerte. Y que tal vez allí abajo, en la base de esa hermosa montaña, encuentren aves, flores, agua y las condiciones óptimas para una vida estable. Esto es una parábola, mis queridos. Es una parábola que habla de mucha realidad, de la realidad de la vida de muchos seres humanos. Y es verdad, ser humano, que si decides subir esa montaña, volverás iluminado, porque volverás con el sentimiento de que Dios está en ti. Volverás con la sabiduría de que tú elegiste subir la montaña. Volverás con la sabiduría de que Dios está en todos lados y especialmente en el hogar de tu casa, junto con tu familia. Esa familia de la cual tal vez elegiste alejarte para poder ver, subiéndote a esa montaña, todo de una nueva perspectiva y volviendo al hogar, amándolos un poquito más. Ese es el camino del montañés, mis queridos seres humanos. Y ese es el camino de muchos seres humanos que tal vez no necesiten subir a una montaña, pero viven en ella cada día de su vida. Aquellos seres humanos que eligen vivir desde el miedo, desde el enojo, entonces viven en una montaña fría y sólida, intentando una nueva perspectiva cada día de su vida y reafirmándose de que la vida merece ser vivida desde el miedo. Querido ser humano, ¿acaso para ser adulto, para ser evolucionado, mereces vivir tu vida de esa forma? ¿Por qué acaso se volvió tan famoso este libro, El Principito de Saint-Exupéry? Y eso es porque la vida, a través de los ojos de un ángel, o de un niño, o de Dios, es la misma. Un niño te preguntaría, ¿para qué necesitas, ser humano, subir aquella montaña si estás tan bien aquí? Y el ser humano diría, oh, porque voy a desafiarme a mí mismo. Ese ser humano adulto diría, porque traigo mucho enojo y mucha carga en mi espalda y voy a subir hasta allí para poder soltarla y bajar libre. Y el niño, o el ángel, o Dios, le preguntó al ser humano, ¿para qué necesitas subir si puedes liberarte de ello en un instante? Pero el ser humano suele ser muy adulto y suele estar muy preocupado por los pasos a seguir. Entonces el ser humano, que está muy preocupado, le dice al espíritu, oh, no, yo no puedo liberarme así como así. Yo necesito ciertos pasos, necesito dolor, sufrimiento. Y paso a paso, cuando esté llegando a la cúspide de esa montaña, me daré cuenta de todo lo que debía liberarme. Y entonces ese ser humano preocupado subirá a la montaña. Pero mis queridos, de este ser humano que les hablamos en este cuento, es un ser humano evolucionado. Y ahora pueden reírse porque cada uno de ustedes que está escuchando esto se está dando ese lugar
de ser un ser humano diferente, que de poder rodear la montaña, de poder enamorarse de ustedes mismos, de poder enamorarse de las vidas que eligen vivir. Y entonces, cuando estén preocupados por las cosas materiales, por las tormentas, por los vientos, por las arenas, por las sequías, por el dolor, por el sufrimiento, por las enfermedades, por la muerte. Entonces, ser humano, si estás preocupado por algo de todo eso, es que estás caminando hacia la vejez prematura, hacia la muerte prematura, la muerte en vida. En cambio, si estás alegre, si estás abrazando la vida, si estás abrazando a otro ser humano, si estás enamorado de tu vida, si no estás preocupado por lo que vendrá, entonces estás viviendo el momento presente, estás enamorado de los seres que te rodean, entonces te has vuelto Dios, te has vuelto un espíritu, te has vuelto un niño, te has vuelto un ser humano lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de alegría, como de esos niños tan hermosos que miran a todos los seres humanos con sus ojos grandiosos, como esos animales, como esas plantas, como tu mascota, que te mira y a pesar de que le hayas retado o no, te ama. Puedes vivir tu vida de esa manera, ser humano. Puedes vivir tu vida de esa manera. Entonces significa que estás viviendo desde el amor. Entonces significa que estás viviendo realmente iluminado. Ser humano, si vives preocupado por las ciencias, por las explicaciones, por darle a entender a los demás cómo es que se debe vivir, entonces aún faltan algunos pasitos. Si en cambio vives haciendo lo que amas, sin importar lo que otros digan, si vives realmente enamorado de tu vida, si vives haciendo lo que realmente amas en cada instante de tu vida, entonces eres ese ángel, ese ser iluminado que ama y que es amado y que sana y que es sanado. Y que tal vez por la mirada de muchos seres humanos sea visto como algo raro, algo diferente, tal vez muy incomprendido. Pero mi querido ser humano, pregúntale a cuántos seres humanos de esta tierra comprenden a Dios. Pregúntale a cuántos hombres comprenden a las mujeres, que son más intuitivas y que por eso un tantito más cerca del espíritu. Pregúntale a cuántos hombres, a cuántos adultos, a cuántas mujeres adultas comprenden a los niños. Y pregúntales a cuántos niños quieren ser adultos. Aquellos niños que aún no han sido embadurnados con esa visión del adulto, aún pretende ser un ángel. Querido ser humano, y con esto te decimos, no que no crezcas, no que no te llenes de sabiduría, sino que vivas tu vida de una manera llena de paz, llena de alegría, y tu montaña disminuirá su altura tanto que los demás dirán que eres ingenuo, pero un día te mirarán y dirán, ¿cómo haces, querido ser humano? Porque realmente quiero saber cómo haces para vivir tu vida así, de simple, de sencilla. Quiero saber, dame tu receta, porque te veo demasiado feliz y no sé cómo hacer para acercarme un poquito a esa vida que llevas. Querido ser humano,
te damos este cuento, esta parábola, porque aquí en este instante dejamos a ese ser humano eligiendo el camino. El Espíritu le habló y le dijo a ese ser humano que podía elegir rodear la montaña rodeada de flores, mariposas, o podía elegir subirla y dolerle la vida profundamente. Y aquí dejamos esta parábola porque dejamos en tus manos. Y hay muchos de ustedes que van a elegir subir la montaña porque tiene más justificativo para ustedes. Aunque digas en este instante que vas a elegir el camino más fácil, muchas veces sigues eligiendo día a día el camino con más dolor. Porque así ha sido siempre, porque así ha sido de antaño, porque así lo han dignificado tus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Pero hoy tú puedes dignificar un camino diferente, un camino lleno de paz, un camino lleno de sabiduría y que está al servicio de la humanidad y que está rodeado de ángeles y que está rodeado de amor. Y ese camino está dentro tuyo y puedes elegirlo en cada momento de tu vida. Cuando tengas miedo, elige el amor. Cuando tengas enojo, elige el amor. Cuando creas que la muerte es más importante, que el dolor es más importante que cualquier cosa que vives en tu vida, cuando creas que el miedo y el enojo es más importante que cualquier cosa que vivas en tu vida, entonces estás eligiendo subir tu montaña. Cuando creas que la ingenuidad, cuando creas que la salud, cuando creas que el amor es más importante, entonces estás eligiendo el camino más sencillo. Aunque por momentos parezca un tanto más difícil, verás que siempre es más sencillo. Y puede parecer más difícil, mis queridos, porque tal vez una parte tuya se está convirtiendo en adulto y cree que debe ser así. Pero esa es la hazaña, mi querido. Esa es la hazaña de ese ser humano que cree que debe ser difícil llegar a la iluminación, a la paz, a la sabiduría, a la vejez, a la muerte. ¿Qué tal si para llegar a la muerte tan solo debes elegirla? Y puede ser muy placentera, puede ser muy placentera. Pero hay seres humanos que no la eligen, la padecen y huyen de ella porque creen que es algo terrible. Los seres humanos iluminados eligen en qué momento morir. Y tú puedes elegirla. Puedes elegir vivir tu vida como tú desees y morir tu vida como tú desees. Querido ser humano, no necesitas posesiones, no necesitas trabajos difíciles, no necesitas hacer esas cosas que otros seres humanos te mandan a hacer para dignificar tu vida. No necesitas todo eso. Lo que sucede es que visitas a esos otros seres humanos que abundan, por cierto, que te dicen que debes tener una jubilación, que debes pagar muchos impuestos, que debes tener muchas cosas materiales, que debes tener muchas posesiones, que debes cuidarlas mucho y que no debes permitir de que se sucedan nada, especialmente a las cosas materiales. Que debes enojarte, que debes preocuparte por las cosas. Y entonces vives tu vida pretendiendo subir cada día esa montaña tan difícil. Todo ello llena tu vida de miseria. Ser humano, tú puedes elegir tu vida. Una es sencilla, una es repleta de amor, una es fácil, la otra es difícil y dolorosa. Con esto no te decimos que necesites vivir tu vida despojado de toda posesión,
sino muy por el contrario, con esas posesiones que necesitas para vivir en paz, pero no por ello preocupado, no por ello con miedo a perderlas, no con ello con miedo a perder tu cuerpo, una posesión más, tu vida, una posesión más, porque son cosas materiales, al menos desde la mirada nuestra, desde este otro lado del velo. Tu vida incluso es una cosa material que tú posees y que te aferras muy egoístamente por no perderla. Querido ser humano, con esto no te pedimos que te arrojes por un risco mañana, sino que valores, sí, esa vida hermosa que posees, pero no que temas cada día por ella, pero no que te enojes cada día por no poseer. Querido ser humano, querido ser humana, y decimos ser humana de una forma muy jocosa, porque queremos decirte, ser humano, ser humana, que esto es para todos, que puedes vivir tu vida como tú desees, pero si abrazas a tus hermanos, a tu familia, a tus vecinos, desde el amor, aunque no lo hagas físicamente porque esos otros seres humanos no están listos para recibir ese amor, entonces vas bien. Si no te quejas cada día de lo que está sucediendo en este planeta, si no te quejas de los políticos, si no te quejas de todo lo que te rodea, entonces vas bien. Y nos cansamos de decir esto, pero también nos cansamos, querido ser humano, de escucharte quejar cada día de tu vida y de escucharte subir esa montaña. Y entonces tal vez hoy vas a elegir nuevamente seguir subiendo esa montaña y tal vez nos digas, oh sí, querido espíritu, lo que dices es muy sencillo, muy fácil, pero yo no puedo con eso, yo no puedo con esto. Seguiré subiendo la montaña porque me es más sencillo. Y el espíritu te dice, bueno, para ti es más sencillo subir la montaña. Es lo que te habíamos dicho en un principio. Para ti sigue siendo más sencillo seguir subiendo esa montaña. ¿Qué tal si es más fácil? Y que por eso hay muy pocos seres humanos que toman este otro camino, porque es más sencillo. Pero a su vez puede ser difícil mantenerse allí, justamente por eso, porque es más fácil. Te amamos, ser humano. Te amamos profundamente. Es una paradoja enorme. Te amamos en este camino. Lo elijas como lo elijas. Pero si es más sencillo, es mejor. Te amamos profundamente. Te amamos. Y así es.